Bueno, niñas, voy a recordar con este video lo que son los productos notables, que es un tema que ya pues hayamos empezado a trabajar. Entonces, estos son los productos notables que hemos mencionado, la diferencia de cuadrados. Recuerden que si yo tengo dos términos cuadrados y se están restando, yo los puedo expresar de esta manera, como a más b por a menos b. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que es la A, se repite dos veces, está aquí, la puedo expresar acá, y la B también está dos veces, y el menos se puede expresar como un producto entre más y menos. Esta es la diferencia de cuadrados. ¿Cuándo yo puedo distinguir que una expresión es una diferencia de cuadrados? Pues cuando hay una resta y los términos son términos cuadrados. O sea, es decir, se pueden expresar un número cuadrado es porque se puede expresar en un producto de dos números iguales. Por ejemplo, un número cuadrado, el 4 porque se puede expresar como 2 por 2, pero el 5 se podría expresar como una multiplicación de dos números, no. Entonces, ¿cuándo identificamos una diferencia de cuadrado? Cuando los números pues son cuadráticos. Bien, ahora siguen los trinomios cuadrados perfectos. Estos trinomios es lo que conocemos como binomios al cuadrado o el cuadrado en binomio. Si yo tengo a más b al cuadrado, lo puedo expresar de esta manera. Es decir, que un binomio al cuadrado se puede expresar como un trinomio. Noten que este primer término, el a cuadrado, si yo le saco la raíz, me daría a. Y si le saco la raíz cuadrada b cuadrado, pues me daría b. Y si yo multiplico estos dos términos por 2, exactamente me da el de la mitad. Si eso sucede, se le denominan trinomios cuadrados perfectos. Al igual que con la resta, da lo mismo. Ahora, la suma y la diferencia de cubos. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una suma de cubos y una diferencia de cubos? Pues sencillamente porque los términos van a ser términos cúbicos, como letras o números. Una letra cúbica, pues es muy literal, como z a la 3, x a la 3. Y un número cúbico, tendríamos que recordar y hacer memoria cuáles son los números cúbicos, que son los que estuvimos repasando en clase. El primer número cúbico es el 1, el segundo número cúbico es el 8, el tercer número cúbico sería el 27, el cuarto el 64, el quinto el 125 y así sucesivamente. Son todos los números elevados a la 3. Entonces, estas expresiones, a la 3 más b a la 3, se pueden expresar como un producto, como exactamente esto que está aquí. En clase hicimos la demostración que si yo multiplicaba este paréntesis por este paréntesis de acá, exactamente da la expresión de aquí. Por eso a estos productos notables se les puede conocer como expresiones equivalentes, o sea, se pueden expresar de otra manera como otra expresión. Sencillo de aprender en el sentido de que cuando es suma de cubos, el primer paréntesis va con más y el segundo paréntesis se intercalan los signos. El primero es más, el segundo es menos y el tercero es más. Cuando es diferencia, el primer paréntesis va con menos y el segundo paréntesis todo es positivo. Entonces, de esta manera, pues recordamos un poquito lo que son los, los productos notables. Bueno, para nuestra tercer diapositiva, podríamos estudiar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta expresión. Esta expresión, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Por ejemplo, miren, tengo x al cuadrado menos 49. Efectivamente, el 49 es un número cuadrado. ¿Por qué razón? Porque hay un número que elevado al cuadrado a 49 es el 7. Por eso la expresión queda de esta manera. Porque se puede expresar como un producto porque eso sería una diferencia de cuadrado. Ahora miren este, d más 4 al cuadrado. Yo sé que ya ustedes lo identifican. Ese es el cuadrado de un binomio. Y habíamos dicho que el cuadrado de un binomio era una expresión, era el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es una manera simplificada de decirlo. Yo sé que d más 4 al cuadrado es tener dos veces d más 4. Si ustedes multiplican eso, les va a dar la expresión final. Entonces, esto lo puedo asociar como el primero al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si resolvemos todo eso, pues me queda esta expresión. D cuadrado más 8D. ¿Por qué 8D? Porque sería multiplicar 2 por 4 y el D me queda igual. Y 4 al lado es 16. Miren esta expresión. Y al cubo más 8. Noten que el primer término está elevado al cubo, el segundo término no, pero el segundo término es un número cúbico. Entonces, de esta manera lo puedo expresar y al cubo más 2 a la 3. Noten que ya los dos términos están elevados a la 3. Entonces, evidentemente es una suma de cubos. Y puedo aplicar el producto notable, que era, si recuerdan, era a más b, este era a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y quedaría de esta manera. Noten que aquí y al cubo lo dejo como y, 2 a la 3, solamente escribo el 2. Este sería el primero al cuadrado. Este término acá sería la multiplicación de los dos términos. Y por último, el segundo término al cuadrado. Entonces, es la manera de poder resolver una suma de cubos. Y esta también es una resta de cubos. Noten que el 27 y el 64 son números cúbicos. ¿El 27 cuál sería? Pues 3 a la 3. Y el 64, pues 4 a la 3. O sea que podemos escribir como 3z al cubo menos 4x al cubo. Ah, bueno, aquí no lo escribí, se me repitió la imagen. Pero eso lo puedo expresar como este producto. Miren, 3 y 4x. 3z y 4x, porque 3z al cubo es 27z al cubo. Y 4x al cubo es 64x al cubo. Y el resto, pues estoy haciendo memoria del producto notable que les mencioné en la anterior diapositiva. Este de aquí, este 9z cuadrado, ¿dónde sale? Porque sería el primero al cuadrado, o sea, 9z al cuadrado. El 12xz, ¿de dónde sale? Es la multiplicación del primero con el segundo. 3z por 4x es 12xz. Y el último, el 16, sería multiplicar o elevar 4x al cuadrado, entonces me daría 16x al cuadrado. De esta manera, les presento pues lo que es diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto o un binomio al cubo, y suma de cubos y una resta de cubos. Entonces, ahí, a grosso modo, se ejemplifica estos productos notables. Bueno, ahora miremos este problema. Este problema lo explico porque en el libro vamos a trabajar ese tipo de problemas. Entonces lo siguiente, dice es un problema de volumen. Noten que son dos cubos. Es el ejemplo 14, ese es del libro. Dice, utilizando los cubos de la figura 5.16, determina una expresión en forma factorizada para calcular la diferencia entre sus volúmenes. Entonces miren que acá tengo un cubo, el cubo grande y el cubo pequeño. Y me dicen una expresión en forma factorizada para la diferencia. ¿Qué operación asociamos con la palabra diferencia? Pues la diferencia va a ser una resta. O sea que va a ser este cubo menos este cubo. Y de esa manera vamos a factorizar esa expresión a ver qué nos da. Bien, entonces aquí están pues las figuras. Entonces, eh, lo que primero hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, la solución. Para encontrar la diferencia entre los volúmenes, resta el volumen del cubo pequeño del volumen, resta el volumen del cubo pequeño del volumen del cubo grande. Se puede restar el pequeño con el cubo grande o viceversa, al igual daría lo mismo. Entonces, mm, el volumen del cubo grande, ¿cuál es? ¿Por qué aparece 4x al cubo? Porque noten que 4x es básicamente la medida que se le está dando a cada magnitud. O sea, está largo, ancho y profundidad, ¿no? O sea, la anchura, el largo y la profundidad. Entonces, aquí, por eso 4 no es que vayamos a expresarlo, a multiplicar esos tres, no, déjelo expresado como 4x al cubo. ¿Cómo quedaría el volumen del cubo pequeño? Pues 3 a la 3, porque las longitudes que me dan es de 3. No sabemos 3 qué,
pero son 3 unidades. O sea, es decir, este lado vale 3, el lado aquí vale 3 y el otro vale 3. Ya tengo el volumen de cada cubo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la diferencia. Entonces tengo 4x al cubo menos 3 al cubo. Eso es una resta pues de volúmenes. Ya identificamos de que es una resta de cubos y procedemos a factorizarlo. Entonces, 4x va a ser el primer término y 3 va a ser el segundo término. Es decir, que el otro paréntesis va a quedar 4x al cuadrado más 4x por 3 más 3 al cuadrado, que es la fórmula o es la expresión del término notable. Y si el primer paréntesis ya no lo operamos porque no hay nada que operar, no son términos semejantes, pero noté que el segundo paréntesis sí. Entonces, aquí quedaría expresado de esta manera y en consecuente, pues la diferencia de los volúmenes de los cubos es 4x menos 3, factor de 16x al cuadrado más 12x más 9. Entonces, esta es la expresión de la diferencia del volumen de los cubos que pues aparece en este problema. Entonces, es algo pues para tener en cuenta. Em, Ustedes van a trabajar, esta también es una imagen del libro, de calcular el volumen de estas figuras. Hay figuras que no son tan convencionales, por ejemplo la esfera, el cilindro, está el paralelepípedo, que es como una caja. Entonces vamos a hacer un ejercicio de estos para que ustedes puedan ver cómo se detallan los productos notables con estos cuerpos. El cuadrado y el círculo son cuerpos, son figuras geométricas, pero el paralelepípedo, cilindro y la esfera ya son cuerpos. Entonces vamos a hacer uno. Entonces voy a realizar, por ejemplo, el del cilindro. Miren cómo queda, que tengo el cilindro y vamos a hacer la diferencia entre los dos volúmenes. O sea, ¿cuáles dos volúmenes? Noten que aquí adentro hay un cilindro pequeño y el de afuera pues el cilindro grande. Entonces, el volumen del cilindro pequeño es esta expresión. Es pi r cuadrado por h, es una expresión ya está dada. Entonces, el volumen del cilindro grande es pi por r cuadrado por h. R es mayúscula porque es el radio del cilindro grande. El volumen del cilindro pequeño es pi r cuadrado por h. Note que ya no aparece una R, sino una R. Porque está la R del cilindro, de este cilindro pequeñito que está aquí, que casi no se nota, pero aquí hay un cilindro pequeño. O sea, hay un cilindro metido en otro cilindro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar esos volúmenes. Este es el volumen del cilindro grande, lo voy a restar con el volumen del cilindro pequeño. Ahora, noten que eso es una resta de un binomio, ¿no? Saquemos el factor común. El factor común pues sería pi h, porque pi h se repite, tanto en los dos términos se repite, entonces sale como factor común. Ahora noten lo siguiente, noten este paréntesis que sería pues la expresión que está aquí. Si ustedes notan bien, esta expresión es una diferencia de cuadrado. ¿Y cómo se opera esa diferencia de cuadrado? Pues esta diferencia de cuadrado se puede expresar como R más R por R menos R, que es un producto notable. ¿Cuál producto notable? Una diferencia de cuadrado. Pero noten que pi h queda por fuera, es decir, que la expresión final sería esta. Pi h, factor de R más R, factor de R menos R. Y esa sería la expresión para determinar la diferencia de los volúmenes de este cuerpo que llamamos cilindro. Entonces, niñas, con estas dos explicaciones, tres con los ejercicios, la idea es que ustedes puedan realizar unos ejercicios que yo les voy a proponer, son del libro, para que ustedes puedan realizarlo. El día lunes y martes estaremos haciendo el foro para que podamos socializar todas esas dudas. Entonces, al igual, me pueden escribir al correo y estoy pues a disposición. Niñas, que les vaya muy bien. Un feliz fin de semana. Se cuidan. Chao, chao.